Hola, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos renacidos? Yo soy Ana María Sánchez Díaz, soy escritora y autora de la saga Clarifica tu reflejo. Y en este siguiente directo, hoy quiero que sigamos clarificando nuestro reflejo, que sigamos indagando en las emociones, que sigamos viendo cuál es nuestro reflejo, cuál es nuestra realidad y cómo podemos seguir enfocándonos en ella, en seguir aprendiendo, mirar cuáles son esos cristalitos todavía que siguen ahí, escondiditos, y podamos aprender, podamos visualizar, comprender, observar, contemplar, ¿no? Entonces es súper importante que sigamos ahí, mirándolo todo absolutamente al detalle y podamos comprender qué está sucediendo en nuestras vidas. Hola Ahmed, hola Jesús, hola, buenas noches. Es súper importante que sigamos matizando, que nunca falta... Siempre nos quedamos cortos, siempre pensamos que hemos súper observado todo y siempre falta algo más. Entonces, hola Manuel, hola. Entonces, súper importante que sigamos ahí profundizando, porque siempre se nos escapa algo. Podemos siempre tener la imagen de un iceberg, ¿no? La punta. Entonces, siempre la visión desde arriba. ¿Veis? A que dices, madre mía, parece que ya he indagado todo, pero si miras hacia abajo, ves que aún queda mucho por descubrir, ¿no? Pues eso es la vida. Entonces, la vida es eso, indagar, investigar, observar, contemplar. Y siempre te vas a quedar corto. Entonces, es imprescindible que sigamos ahí trabajando nuestras emociones, porque eso es lo más importante de todo. Hola, Guira, hola. Entonces, súper importante que nos demos cuenta de eso, que cada día es único, es inigualable y es muy especial. Porque ten en cuenta que cada día es una oportunidad que te da la vida propia para tú seguir estando aquí y tú poder disfrutarla, tú poder dar lo mejor de ti que hay, pero sobre todo dejar esa huella. Entonces, si yo hoy te dijera que hoy es tu último día, ¿qué harías distinto? ¿Qué harías? Pensarlo, si queréis dejarme comentarios, pero sobre todo escribirlo en ese cuadernito que estáis dejando todos para vuestros apuntes, para vuestro diario y escribirlo. Porque es una respuesta considero que muy personal, que merece la pena desarrollarla y poder escribirla tranquilamente y pensarla bien, pero pensarla con el corazón. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto que hoy es hoy, mañana es mañana y pasado es pasado, ¿no? Que se nos olvida que el tiempo es limitado y que todos aquí tenemos aquí algo que hacer rápido. Hola, hola. Entonces, es importante darnos cuenta de eso, de que aquí no estamos así solo para pasárnoslo bien, no, es mucho más. Y se nos olvida que tenemos que hacer ese legado, dejar esa enseñanza, ese aprendizaje, y que cada día marca la diferencia, todo cuenta. Entonces, aprendamos a eso, a darnos esa importancia, porque todos tenemos aquí un mensaje que ofrecer al mundo, todos sin excepción. Todos hemos aprendido mil historias, muchísimas, y sobre todo con la experiencia, porque así es lo que hace la vida. La vida te prepara. Cualquier situación que tengas ahí que digas, madre mía, esas son las mejores, esas son las que más hay que abrazar, las que más hay que querer y darle las gracias, pero 100%, porque si no fuera gracias a ese aprendizaje que nos ha hecho temblar, que nos ha hecho enfadarnos, que nos ha hecho, uff, madre mía, te has espantado, te has horrorizado y te has querido ir corriendo, ¿no? Pues precisamente esa situación que es la que más te ha marcado, y mira que te ha marcado, ¿no? Que aún han pasado 10 años, 20, 30, y aún lo sigues arrastrando. Me explico. Ya tienes ahí la púa, la daga clavada, ¿no? Lo llevas todo ahí, en la espalda. Entonces, pero sin embargo, ahí la tienes, ¿verdad? Entonces, ¿y si te dijera que puedes usar eso a tu favor? Y decir, toda esa puñalada, ¿no? Esa herida, úsalo tú a tu favor. ¿Cómo? En primer lugar, descubriendo la herida original. Que a veces pensamos que es súper sencillita, que ya sabemos que tiene hasta nombre y apellido, ¿no? Entonces, pensamos que es tan sencillita, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que si vamos tirando del hilo, nos damos cuenta que esa herida sí, a lo mejor te pasó con 15, con 20 años, tú te das cuenta que esa herida fue por fulanita de tal, ¿vale? Pero es que resulta que para que tú te sintieras provocado a esa situación, es que ya venía de, a lo mejor cuando tenías 10 años, porque tu profesor te dijo bla 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 bla. Pero es que si miramos y tiramos más del hilo, nos daremos cuenta que esas dos mismas situaciones se repitieron anteriormente, a lo mejor con 9 años. Y a lo mejor fue tu tío que no sé qué, pero si aún tiramos más para atrás, te darás cuenta que a lo mejor es con papá, o a lo mejor con mamá, o incluso un abuelo. Quiero decir, y si aún tiráramos más para atrás, te encontrarías que en vidas pasadas esto ya te pasó. Pero ahí os recomiendo que hasta que no tengas más claro esta vida, mejor no mirar demasiado. Porque a lo mejor te puedes asustar. Y hay que tener temple, ¿vale?
Entonces, también te os digo que cuando esto sucede, es decir, cuando la vida en sí te permite ver vidas pasadas, experiencias, es porque realmente estás preparado. Si no, no te deja. Porque tener en cuenta que el cerebro tiene muchísimas... quiero decir, trabaja con muchísimas conexiones y tiene muchas ondas, muchas frecuencias, ¿no? Entonces, hay varias frecuencias que están encargadas para... No sé si... Creo que eran 5. Entonces, eso es un tema muy interesante. Ahora mismo no lo puedo yo deciros como me gustaría, pero ya lo desarrollaré más adelante. Pero sí que tiene unas frecuencias que tienen... Hay una en concreto que tiene como una especie de compuerta, para que os hagáis una idea, ¿vale? Que no permite el paso ni el acceso fácilmente. Es decir, si tu cerebro dice que esto lo registra como que es un trauma, lo bloquea. Quiero decir, no es que se haya borrado o eliminado esa memoria, sino que simplemente la ha bloqueado. ¿Me entiendes? Entonces, la ha bloqueado y nos permite el acceso. Pero, sin embargo, cuando esa puerta, porque un día dice que sí, se abre, te permite el acceso a toda la información. Y esa información es ilimitada. Como os lo digo, ilimitada. Pero os aviso, si llegáis a esa frecuencia, respirar. Respirar bastante. Porque una vez que se abre esa puerta, cerrarla no existe la opción ya. Esta ya se queda abierta. ¿Vale? Entonces, por eso digo que vamos a trabajar sobre nuestras experiencias desde el momento de hoy hasta la infancia. Porque pienso que es un terreno muy amplio, muchísimo, que te da para una vida, ¿sabes? Para trabajar bien. Entonces, me interesa que trabajemos estas áreas, ¿vale? Pero que si queremos tirar del hilo, podemos indagar más y hay acceso. Pero cada uno tiene su proceso y hay también que respetar los tiempos. A ver, ¿qué me estáis escribiendo? Ah, efectivamente, Manuel, totalmente de acuerdo. Eso, por ejemplo, mucho en el árbol transgeneracional y también los registros acásicos también se trabaja mucho. Y hay muchas más terapias que hay también. También con las barras de ases y muchas más. Y ahí también. Solo que lo que yo os estoy diciendo aún va más allá. Entonces, pero aún así, justo. También es muy interesante porque muchas veces, ya os dije en vídeos anteriores, que muchas veces tendemos a repetir patrón. Todos creo que sabéis lo que es el patrón, ¿no? En plan como un modelo de conducta, ¿vale? Y son experiencias de a lo mejor de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela. Digamos que ha habido una memoria, digamos que ha habido una situación en la cual no se ha resuelto correctamente y se ha alargado. Quiero decir, se ha alargado en el tiempo y digamos que como no hubo, digamos, más sencillo, un conflicto. Por ejemplo, yo soy la hija y me he peleado pues con una pareja, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues estaba casada o lo que fuera y ese matrimonio pues acabó fatal, ¿no? Tuvimos hijos, al final cada uno se fue por su lado, luego me volví a casar, pero me pasó lo mismo otra vez. Y sigo sin arreglarlo. Simplemente repito la misma historia una y otra vez. Siempre diferente persona, misma mentalidad. Me hacéis una idea, ¿no? Más o menos me entendéis, ¿no? Vale, pues ¿qué pasa? Que si yo no aprendo a saber separarme correctamente, esa enseñanza que yo estoy transmitiendo a mis hijos, luego eso se va a repetir. Es decir, mamá me ha enseñado a mí que el amor es malo. Es malo porque al final acaba en dolor, acaba en tristeza, siempre se separa y al final acaba con 5 maridos y con ninguno es feliz. Y mi madre siempre está amargada. ¿Me explico? Algo así. Y si queremos podemos echarle más historia, ¿no? Y además encima ha habido cuernos, y encima ha habido viudez, y encima más, ¿no? Y encima ha habido peleas que encima mamá se llevaba mal con la abuela y encima la tatarabuela, bla, bla, bla. Y la suegra, me explico, podemos ahí meter historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto sucede, si tú no sabes aprender a hacer eso y crear como un acuerdo energético, por así decirlo, entonces eso se va quedando. Entonces, esta situación como esta y muchas más, si no se resuelve, se queda como un enganche energético. Y tus hijos, tus nietos, lo siguen repitiendo. Porque eso es lo que tú le estás transmitiendo. Le estás dando tu enseñanza, por activa y por pasiva. Ya no solo con tu ejemplo, sino también a nivel energético, porque tú no has sabido solucionarlo. Entonces, por eso está importante hacer los cortes energéticos y luego al mismo tiempo, si tú no has tenido un buen ejemplo, saber tú deshacerlo y dar tú el ejemplo. ¿Me explico? Si no me entendéis, escribirme comentarios y os sigo haciendo otro ejemplo uno más sencillito. A ver, ¿qué le estoy poniendo? A ver, todo es... Me parece muy bien, Manuel.
indagar, sobre todo eso es muy importante. Es que tener en cuenta que todo lo que nos sucede nunca es fruto del azar. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me llama mucha atención porque esto lo llevo viviendo desde muy niña. Todo el mundo quiere saber más sobre el misticismo, sobre la espiritualidad, sobre el mundo no físico, sobre los espíritus, muchas cosas. Sin embargo, cuando realmente esa persona se encuentra con una persona que realmente sí sabe todo esto, se acojona, se asusta. Entonces, a mí siempre eso me ha trastocado, pues en plan, ¿por qué quieres saber tanto? Y luego cuando tienes la oportunidad de estar con alguien que sí que sabe todo esto, ¿por qué te asustas tanto? ¿Por qué te da miedo? Quiero decir, porque yo siempre se lo preguntaba a mis compañeras de clase, ¿qué te da miedo que yo te pueda decir? ¿Qué te da miedo poder saber? ¿Qué te da miedo? Quiero decir, ¿qué es lo peor que te puedo yo decir que te puede asustar? Y siempre se genera un silencio. Era muy curioso. Entonces, hoy os quiero decir eso. Hoy no sé, me está llamando mucha atención por dónde va hoy la conferencia. Y me hace mucha gracia por eso, porque todo el mundo quiere saber, pero cuando llega el momento nadie quiere saber. Y es muy curioso. ¿Pero sabéis por qué pasa todo esto? Por las películas. Porque ha habido Hollywood, una de las mayores industrias, ella como muchas más, al final han creado tantas películas con un material tan bestia que nos hace pensar que realmente los fantasmas, ¿no? Los espíritus, todo, incluso muchas técnicas y cosas nos dan como que nos dan miedo porque es algo diabólico, como que es algo que nos va a matar, nos va a poseer, que si se van a meter en nuestro cuerpo, que si de repente pierdes el control de tu vida, etcétera, ¿no? Y muchas más cosas. Y se nos mete eso en la cabeza y desde muy pequeñitos nos han enseñado como que eso es la verdad. O que todo, lo único que puede pasarte un suceso paranormal, como se suele decir, te está volviendo loco, vamos al psiquiátrico, pastillas. Cuando realmente el psiquiátrico, muy tristemente, el 80% de las personas, me atrevo a decir, que la mayoría de esas personas realmente sí ven muchas cosas y son perfectamente canalizadores, medios, son sanadores y son muchas más cosas. Se les ha tomado por locos, se les ha estropeado totalmente su vida y esas personas estaban cualificadas para poder decirte mensajes extrasensoriales y se ha perdido mucha sabiduría. Pero claro, en cuanto la persona está con fármacos, no hay nada más que hacer, porque ya le has freído el cerebro. Entonces es una gran lástima cuántas personas han pasado a lo largo de la historia que realmente podían transmitirte información para enseñarte, para aprender, para calmar esos miedos, para desmentir. Y sin embargo las hemos tratado fatal. Entonces yo ahí quiero abrir la conciencia, que nos demos cuenta de que no porque tú en este momento de tu vida no seas capaz de ver ciertas cosas, de escuchar ciertas cosas, de tú tener esa información, no significa que sea falsa, para nada. Porque hay tantas cosas que se nos pasan desapercibidas y últimamente la ciencia lo está demostrando, que apenas nuestros ojos realmente ven un 15% de lo que realmente se percibe alrededor. Y eso mucho más, entonces. Lo que sí que también te digo es que cuidado porque hay mucha gente, como todo en este mundo, en todas las áreas, tanto profesores como en cualquier sitio, en cualquier trabajo vas a encontrar personas con distintas maneras, ¿no? Distintas intenciones. Entonces, también te digo que no seas tan incrédulo, ¿no? Tú siempre pasa toda la información por tus filtros, incluso la mía, quiero decir, tú no te quedes con lo que yo te digo. Yo te abro el corazón, yo te digo lo que siento. Pero aún así, tú tienes que ser tú mismo, quiero decir, tú tienes que pasar todas las cosas por tu información y lo que no te guste, pues no te lo quedes, quiero decir, yo siempre digo lo mismo. Y estos mensajes siempre los doy porque me nace, porque quiero compartirlos, porque pienso que estoy ofreciendo algo que a mí me gustaría que me lo hubieran contado desde que yo era pequeña. Me hubiera sido la vida mucho más fácil. Entonces yo pienso que en este mundo, sobre todo al día de hoy que hay tanta información, que estamos bombardeados y que estamos ya colapsados a veces, ¿no? Entonces pienso que es muy importante que aprendamos a conocer muy bien a las personas y que confiemos en ellas cuando realmente así lo sintamos, cuando nuestro corazón así lo siente. Porque a fin de cuentas yo me guío mucho más por lo que a mí esa persona me hace sentir. Más que por lo que pueda decir, por lo que a mí mi corazón dice, siento que esto es verdad. Y por el momento no me he equivocado. Entonces yo siempre os animo a eso. Y con el tema de misticismo, ocultismo, espiritualidad, sobre todo, como pasa en todas las épocas, digamos que hay momentos de mucho auge y como se podría decir como modas.
Entonces, siempre tener cuidado, porque yo he tenido muchos maestros, tanto físicos y no físicos. Y muchos físicos al principio parecían una cosa y luego no lo eran. Entonces yo también me he llevado muchas decepciones, por decirlo de alguna forma, en las cuales yo creía realmente en esa persona y luego me di cuenta de, vaya, ¿por qué os encanta hablar y no predicar con el ejemplo? Y eso la verdad es que a mí me dolió, porque tiendes a confiar en esas personas y luego te das cuenta de que no son lo que creías que eran. Entonces siempre os voy a animar a que reflexionemos, a que siempre estemos... No te quedes con lo primero que veas, ni lo que oigas. Siempre analizar, analizar, analizar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que tenéis que aprender siempre es de cualquier persona que escuchéis, que os inspiréis, siempre, aparte de pasarlo por vuestros filtros, es que nunca, pero nunca, 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 les adoréis, que nunca les tengáis como que lo que ellos dicen van a misa, por así decirlo, ¿no? Nunca. ¿Por qué? Porque todas las personas somos de una forma. Entonces, y muchas veces a veces nos podemos ya no equivocar, sino que a lo mejor yo la vida, como yo la veo, la percibo, para mí es de esa forma, y a lo mejor para ti es de otra forma, entonces yo no quiero convencerte, yo no quiero que tú te quedes con que esto, no. Yo siempre quiero que haya libre albedrío, siempre. Y cuando eso no suceda, ya sea conmigo o con otra persona, irse. Quiero decir, si algún día yo intento convencerte, fuera, corre. Algo habrá pasado en mí que no está bien, ¿me explico? Entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta. Nunca estéis en un sitio donde os intenten convencer, donde intenten que esto es lo que hay, y no hay más. Quiero decir, no. Porque si no, eso ya no está bien, ¿vale? Entonces, recordar eso siempre. Tener la mente abierta, el corazón abierto y siempre actuar con vuestro criterio. Pero de verdad, desde el corazón y siempre desde el amor. Si ya alguien os intenta meter miedo, huir de ahí. Os lo digo como recomendación, porque a veces cuando estamos flojitos, cuando estamos blandos, cuando tendemos a permitir que otras personas como que tengan un poder sobre nosotros mismos. Y eso nunca hay que dárselo a nadie. Ni a tu profesor, ni a tus maestros, ni a las personas a las que admiras, ni a tus padres, ni a tus jefes, a nadie. Si alguien nos intenta ya hacer como que estén por encima de ti y meterte miedo para que te quedes en un sitio, huye. Huye porque eso nunca acaba bien. Y os lo digo por pura experiencia. Entonces, en esos temas siempre tener cuidado, ¿vale? Pero en todos los ámbitos de la vida. Quiero decir, en todos. Porque siempre, al final, depende de tu vibración, que es lo que siempre os hago mucho hincapié. Os vais a encontrar en unos tramos o en otros. A ver. Exactamente. Exactamente, Manuel. Exactamente. Y en lo del tema de las brujas, precisamente, ahí también os quiero hablar un poquito. Porque sí que es cierto que hay una religión que se llama la Wicca. Y eso es una religión pagana. Quiero decir, ¿qué significa eso? Pues eran personas, como tú, como yo podemos ser, que simplemente les encantaba la naturaleza. La Wicca es eso. Personas que amaban la naturaleza y sus dioses siempre eran, digamos que la Wicca es politeísta, ¿vale? Y es en plan de que ellos lo único que diferenciaban era la energía femenina y la energía masculina, ¿vale? Pero lo que hacían es que, por ejemplo, ellos veían la esencia femenina y la esencia masculina en todo, quiero decir, en las rocas, en el agua, en el sol, en la tierra, en la luna, en los animales, quiero decir, ellos lo dividían de esa forma. Y lo único que hacían era que amaban la naturaleza, ¿qué hacían? Que la cuidaban, la honraban y la hacían como pequeños rituales que son, por ejemplo, ofrendas con flores y frutas, quiero decir, que no era así nada sangriento como suelen decir, ¿vale? Y entonces, esas wicanas, o brujas como las suelen llamar, eso lo que eran personas que les encanta la naturaleza y como están tan conectadas con con el mundo natural y el mundo metafísico, se podría decir, ¿no? El mundo invisible, ellos siempre estaban conectados con los seres elementales, que son los espíritus de los bosques, o ángeles también les suelen llamar, depende de la cultura. Entonces, este tipo de religión lo que hacía era eso. Amaban los bosques, los cuidaban, los honraban. ¿Me explico? Pero ¿qué pasó? Que con la llegada de varias religiones de distintos tipos, especialmente la cristiana, pero sobre todo muchas religiones se metieron por medio y incluso la cristiana realmente está creada por distintos tipos de religiones paganas y se han acumulado. Y de hecho muchos de los rituales cristianos es eso, rituales de la Wicca, rituales de los celtas, rituales de los vikingos y de muchas otras culturas. Y lo han metido todo en la misma. Y hay muchas cosas, muchos simbolismos
que me estoy encargando ya de recopilarlos, porque me parece muy interesante, que se usan en el cristianismo y son precisamente de la Wicca y de muchas más religiones antiguas. Entonces es muy curioso. Como lo que único, digamos que los cristianos hicieron como los romanos. Cogieron información y la hicieron suya, pero lo hicieron en fuerza bruta. Que si tú te vas a Cartagena, te dirán, los romanos eran conquistadores. Pero, ¿qué hicieron? Arrasaron. Como muchísimas culturas anteriormente, en diferentes épocas, como todo. Fuerza bruta y cojo lo que me interesa. Y lo hago mío. Y le pongo mi nombre y mi sello. Ya está. No hay más. Por eso digo que la violencia nunca lleva a ningún fin. Nunca. Entonces todo lo que se haga con amor, mejor nace. Mejor sale y mejor se ofrece. Entonces, muchas mujeres y muchísimos hombres también fueron quemados, fueron torturados, fueron de mil formas distintas. Simplemente porque pensaban diferente. Porque tenían una visión a largo plazo y eran adelantados a sus épocas, o simplemente porque amaban la naturaleza y creían en ella perfectamente, al igual que creo yo en la naturaleza totalmente, y sé que es la base de la vida, porque sin ella no somos nada. Entonces lo único que hicieron fue eso, defender a la naturaleza. Entonces, y al día de hoy, aún sigo viendo que eso ya... Aún, mira, han pasado los tiempos de brujas, pero es que aún puedo percibir ese dolor, esa ira aún. Porque tener en cuenta que es lo que habíamos hablado antes, si cogemos el hilo, si miramos profundamente, nos damos cuenta que esa herida sigue latente en todos nosotros, porque no hemos vuelto a ser los mismos desde entonces. Porque la energía femenina y la energía masculina, en ese momento en el cual se quemaron la hoguera a esas mujeres y a esos hombres, sobre todo a las mujeres, porque es lo que más hubo, desde ese momento dejemos de ser humanos realmente. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestros hermanos, lo que hicimos fue, muchos humanos, señalamos a muchos humanos. Y dijimos, por esto, por esto, por esto, tú te quedas aquí y yo me quedo hartándome de ti. Entonces, en el momento en el cual permitimos eso, dejemos de ser humanos. Y condenamos al mundo entero. Esa es la gran verdad. Hicimos mucho daño. Y aún seguimos arrastrando eso. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que mucha gente murió inocentemente. Por una decisión de egoísmo, de miedo, de envidia, o simplemente porque esas personas conocían cosas que nosotros era inimaginable poder comprenderlo. Entonces eso también es súper importante. ¿Pero qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es aprender a soltar, aprender a perdonarnos y comprender que esa memoria sigue aún y llegar a esa herida y poder transmutarla, entenderla, comprenderla y dejar de sentirnos también culpables, porque a fin de cuentas eso lo hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿me entendéis? Pero sí que es cierto que hasta que no se limpie esa herida, seguiremos repitiendo, seguiremos sintiéndonos de esa forma. Entonces, creo que ya va siendo hora de que quitemos velos, quitemos capas y quitemos esas capas de dolor, de tristeza, de rabia, de frustración. ¿Cómo se consigue eso? La educación. Cuando empecemos a comprendernos que todos somos iguales, que tu herida es mi herida, cuando nos empecemos a tratar con respeto, con amor, con sinceridad, con honestidad, con integridad, entonces toda esa herida se irá. Porque comprenderemos que en ese momento toquemos y actuemos como supimos en ese momento. Y ahora es el momento de cambiar. De hacer que todo ese dolor se transforme en amor. Que aprendamos del dolor y lo usemos como, vale, ya sabemos que todo esto ha pasado y no ha funcionado para nada. Ya sabemos que la guerra no vale para nada. Solo que para crear más dolor, más odio y más división. Entonces, si tú ya sabes eso, aprendamos a conocernos. Porque al final el cambio empieza en ti mismo. Si tú realmente quieres que exista un mundo nuevo, un mundo bueno, maravilloso, ¿qué tengo que hacer? Cambiar yo. Todo empieza por ti mismo. Si yo quiero crear ese mundo, primero tengo que cambiar yo mi mundo interno. Darme cuenta de qué es lo que no está bien en mí, qué es lo que me da rabia, qué es lo que me enoja, qué es lo que me hace llorar, qué es lo que me explico. Entonces, cuando yo realmente consiga hacer eso en mí misma, lo voy a ver reflejado. ¿Por qué? Porque cada vez voy a estar más rodeada de personas maravillosas que piensen como yo, que quieran lo mismo que yo. Y cuanto más personas seamos pensando y actuando de esa forma, antes se va a solucionar. Entonces, por ello, tanto es tan importante la introspección, las meditaciones, las limpiezas energéticas, el autoconocerse, porque así poco a poco entre todos vamos quitándonos esos miedos, esas historias, y vamos puliendo, y vamos haciendo que toda esa herida se suelte, se regenere y por fin se limpie de verdad. ¿Vale?
Entonces, hasta aquí hoy el directo. Al final, la conferencia ha cambiado. Por eso me gustan los directos, porque al final yo me pongo un tema y al final, sintiendo la energía, al final todo cambia y es muy especial, la verdad. Bueno, espero que haya quedado claro los mensajes. Si no, cualquier cosita me vais comentando. Yo así os leo, os termino de contestar a todos, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado bien en directo. Muchísimos besitos, abrazos y recordad siempre, mis queridos renacidos, clarificar vuestro reflejo y juntos creamos un mundo nuevo lleno de amor, sinceridad e integridad. Para quien no me conozca, soy Ana María Sánchez Díez, soy escritora y autora de la saga Clarifica tu reflejo. Abrazos y besos para todos.